Muy buenos días, hermanos. Es una alegría estar aquí con vosotros. Hoy, aunque hace viento, aunque hace frío, pues seguimos estudiando la palabra de Dios todos juntos como un solo pueblo. Así que seguimos con nuestro estudio en el libro de los Efesios. Hemos estado estudiando este libro ya por más de un mes, 2 meses casi, y ha sido un libro de especial bendición, sobre todo teniendo en cuenta que no solo nos da a conocer el Evangelio, sino también de qué manera el Evangelio debe evidenciarse en nosotros, en nuestro día a día, en nuestra manera de vivir. Y es que el Evangelio, hermanos, es práctico, no es simplemente un mensaje, también es práctico. Y el Evangelio se aplica en nuestra vida de manera individual, pero también de manera colectiva. Y desde ya un par de domingos hemos estado viendo la temática de ser uno. Cómo Dios nos llama a ser uno. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la salvación, pero también la instauración de un nuevo pueblo. Por lo tanto, el mensaje que Pablo nos está aquí dando a conocer en el libro de los Efesios es el de un solo cuerpo, una sola iglesia. Y es que la iglesia no son estas 4 paredes, que gracias a Dios por este local, pero la iglesia somos nosotros, somos un conjunto de pecadores que han sido justificados por Cristo Jesús. Por lo tanto, la temática que estamos trabajando, que estamos estudiando los últimos domingos, también verá su influencia hoy. Y es que hoy, hermanos, tenemos que estudiar un pasaje muy importante y vamos a estar estudiando Efesios 5, del 21 hasta el 6, versículo 9. Son varios versículos, pero veremos que todos y cada uno de ellos son versículos altamente prácticos. En resumidas cuentas, Pablo nos está dando 3 ejemplos de cómo el amor de Cristo debe reflejarse en nosotros, específicamente en nuestras relaciones. ¿De qué manera un hijo de Dios debe comportarse con la persona con la que comparte su vida? En otras palabras, el matrimonio. Cómo el Evangelio llega hasta el matrimonio, pero también hasta los hijos. Y ya estamos hablando no solo de una relación matrimonial, sino también el segundo ejemplo, una relación paterno-filial, padres e hijos. Y en último lugar, da un ejemplo en cuanto a los amos y sus siervos. Y estos versículos son importantes. Y no son pocos los que han dicho que son versículos que ya no aplican a nuestro tiempo, pero no es nada más lejos de la realidad. Toda la palabra de Dios es aplicable y es necesaria aún hoy en día, es actual. Por lo tanto, cuando estudiemos Efesios 5 del 21 hasta el 6:9, estaremos viendo cómo el Evangelio debe reflejarse en nuestras relaciones hoy. Pero por supuesto, como siempre, antes de empezar a estudiar estos pasajes, pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, gracias porque podemos estar hoy aquí, un grupo de tus hijos, dispuestos a escuchar tu voz. Padre, pidiéndote que tú te nos presentes, oh Señor, que podamos realmente aprender más de ti. Que no obtengamos conocimiento vacío, sino también un conocimiento práctico. Que lo que hoy vamos a estudiar, Señor, sea evidente en nuestro día a día. Padre, queremos que tú seas evidente en nuestra vida. Queremos no solo ser llamados hijos tuyos por nombre, sino también por lo que hacemos. Así que, Señor, entendemos que lo que estamos a punto de estudiar es un reto y también habrán cosas que veremos que debemos corregir, Señor, pero que todo esto lo recibamos bajo tu dirección. Así que, Señor, te pido que quites cualquier interpretación humana propia, Señor, mía. Te pido que me des palabras, Señor, pero que venga solo de ti.
Y Padre, danos oídos atentos a tu voz, dispuestos a escuchar y a obedecer. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos todos al libro de Efesios. Y dice Efesios 5, versículo 21. Someteos unos a otros por respeto a Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Por tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres del mismo modo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo hizo para santificarla, después de haberla purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e intachable. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también el Señor a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su sangre y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio y digno refiriéndome a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí de momento vemos que estamos hablando de esta relación matrimonial. Pero antes de esto, en el versículo 21 encontramos una orden directa. Y dice la palabra de Dios: someteos unos a otros. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Bueno, recordemos lo que hemos estudiado antes. Hemos hablado de la unidad. Somos un solo cuerpo de Cristo. Pero hermanos, no puede existir unidad si no hay sometimiento. Y yo sé que este es un mensaje contradictorio al que el mundo hoy en día nos quiere dar. El mundo hoy en día no quiere que te sometas a absolutamente a nadie ni a nada. Pero en cambio encontramos en Dios un mensaje, una orden directa: someteos unos a otros. Y para entonces entender lo que esta orden quiere decir, es necesario que entendamos qué es someternos. Y por eso es que hablaba respecto a la unidad. Es necesario el sometimiento para alcanzar la unidad. Yo no puedo ser uno si solo velo por mí mismo. Yo no puedo ser uno contigo si no busco tu bien. Si impongo mi opinión, si impongo mi manera de ser. Y es que este sometimiento no nace de la imposición de los unos sobre los otros, sino del temor que tenemos al Señor, porque la oración completa es: someteos unos a otros por temor o por respeto a Dios. Hermanos, es importante que aprendamos a convivir los unos con los otros. Y no lograremos convivir los unos con los otros hasta que no entendamos, tanto en el razonamiento como en la práctica, que somos uno. Somos un solo cuerpo. ¿Te preocupas tú por tu cuerpo? ¿Acaso no cuando te duele, por ejemplo, un dedo, va todo tu cuerpo y lo cuida y lo protege? Pero es solo un dedo. Somos un solo cuerpo. Debemos cuidarnos, debemos amarnos, debemos respetarnos, pero sobre todo debemos aprender a someternos los unos a los otros. Es importante, hermanos, que tengamos esta hermandad, esta unidad en Cristo Jesús. Y es que este sometimiento se traduce en sujeción, dejar de velar por mi único interés, también velar por ti. Se traduce en amor, sacrificarme a mí mismo, elevando al otro.
se traduce en obediencia o en una escucha activa. Se traduce en empatía, en velar por los intereses de los demás. Se traduce en servicio, en trabajar por el bien de otros. Y se traduce en delicadeza, tratar a los demás con amabilidad. Y dirás, ¡wow! ¿Cuántas traducciones? Bueno, es que cada uno de los grupos que Pablo irá mencionando tienen una característica: sujeción, amor, obediencia, empatía, servicio y delicadeza. Y todo esto por debajo del sometimiento que tenemos los unos a los otros, pero sobre todo a Cristo Jesús. Y es que, hermanos, esta no es una porción que está solo en Efesios. Este es un mensaje que se repite constantemente. En Colosenses 3, del 18 al 25, lo podemos encontrar. También encontramos en Gálatas, el libro que ya hemos estudiado, cómo Dios nos llama a libertad, pero una libertad que debemos usarla en Cristo Jesús para servirnos los unos a los otros. Esto es sometimiento. También lo encontraremos en Filipenses cuando lo empecemos a estudiar, cuando Pablo dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y está hablando de la humildad que Cristo Jesús tuvo para servir a la humanidad. Por lo tanto, es un mensaje que va ligado, es intrínseco con el Evangelio. No podemos separar el Evangelio del sometimiento. Aceptar el Evangelio conlleva someterme en primer lugar a Cristo Jesús, por supuesto, pero también someterme a mis hermanos. Y esto es importante, porque si no entendemos esto, hermanos, no lograremos ser el cuerpo, el pueblo que Dios desea que seamos. Si no entendemos esto, cuando salgamos a las calles a predicar, no lograremos llevar este mensaje al completo. Y es importante, por lo tanto, que velemos por esto, que cumplamos esto y que como iglesia revisemos que esto se esté llevando a cabo. Y es entonces cuando Pablo ya entra en la dinámica familiar y empieza a hablar de las mujeres y de los maridos. Y es que, hermanos, como he dicho antes, el Evangelio entra a todas las áreas de nuestras vidas, incluso las áreas familiares, nuestras relaciones entre nosotros. Todo ello debe ser empapado por el Evangelio. Por lo tanto, cuando vamos a las casadas, vemos que la palabra de Dios las llama a sujeción a sus propios maridos como al Señor. Y aquí es cuando hay que ir un poco lento para entender realmente lo que estamos hablando. Y es que, hermanos, el sometimiento que vivimos los cristianos a nuestro Dios y Salvador se refleja también en el hogar. Así que cuando Dios le está diciendo a las casadas que sometan a sus maridos, está poniendo un orden en el hogar, un hogar con orden, pero también un hogar en la que la mujer vela por el marido y el marido vela por la mujer. De manera que cuando vemos el hogar, cuando vemos el matrimonio, vemos que es la misma relación que tiene Jesucristo con su iglesia en pequeño. De manera que Pablo hace esta comparación y dice: la iglesia se debe someter a Cristo, igual que las mujeres se deben someter a su marido. Pero después le da la vuelta y es cuando empieza a hablar de los maridos y dice: los maridos, por lo tanto, deben amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cuál es este amor de Cristo? Bueno, dice el libro de Efesios que Cristo se entregó a sí mismo. Y los evangelios dan testimonio de esto. Que Cristo santificó a su iglesia. Que Él la lavó, la purificó. Que Él la glorificó para sí. Que Él sustenta a su iglesia. Y que Él cuida a su iglesia. En un mundo en el que ya
afuera en la calle no pueden distinguir o definir lo que es un hombre o lo que es una mujer, Dios nos está mandando a comportarnos de maneras específicas. Hermanos, maridos, debemos entender lo que es el amor para tratar a nuestra mujer como Cristo nos demanda. Mujeres casadas, debéis entender lo que Cristo demanda de vosotras. Hermanos, Dios nos está demandando mucho. Cuando Dios te dice que eres cabeza de hogar, no te está poniendo en una posición superior en la que tú dictas y se obedece. Te está poniendo en una posición de servicio. Y si no entendemos esto, no tendremos una relación matrimonial correcta. En la iglesia tendremos muchas familias, sí, pero ninguna en un funcionamiento correcto. Cuidado, hermanos, porque es muy fácil caer en tendencias pecaminosas en las que el marido dicta y se obedece. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios es un amor como el de Cristo. Y vaya amor. Tenemos un lugar muy importante. Trabajemos con cuidado. Realmente debemos reflexionar en nuestra manera de vivir. Y es que si nos damos cuenta, Pablo habla muy poco sobre este sometimiento de las casadas al marido, pero habla mucho respecto al amor que debe existir del marido a la mujer. Si vamos al Génesis, en la caída, cuando el pecado entró al mundo, vemos cómo Dios ya dice lo que pasará por culpa del pecado. ¿Qué pasará por culpa del pecado? Que el hombre se enseñoreará sobre la mujer. Este no era la creación de Dios al completo. Este no era el deseo de Dios. Esta es consecuencia del pecado. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios y cuando vemos que somos nuevas criaturas, estamos viendo que este enseñoreamiento no debe existir. Debe existir amor en Cristo Jesús. El mismo amor que Cristo tuvo por ti y por mí, por toda su iglesia. Y recuerda qué amor es, porque Él es el Dios todopoderoso que descendió a la tierra. No tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo por amor. Y vio a todos los que le rodeaban, y todos y cada uno de los que le rodeaban, pecadores, se habían enemistado con Él, y nos amó profundamente. De manera que dice la palabra de Dios que se hizo obediente. ¿Tú crees que el soberano Dios, autor de toda la creación, debe ser obediente? No. Se humilló. Pero no solo fue obediente y ya, fue obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, una muerte de cruz, una muerte destinada a los traidores, a la escoria, a lo peor, a los que eran conquistados, a los asesinos, a los ladrones. Una muerte que merecía yo. Y tomó mi lugar. Si ese no es el amor que le tenemos a nuestras mujeres, hermanos, vamos ante Cristo y pidámosle que ese amor que Él nos dio a nosotros se refleje a nuestras mujeres. Pero por otro lugar, también vemos que este sometimiento se traduce en respeto, de manera que termina diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como a vosotros mismos. Mujeres, respetad a vuestros maridos. Y es que es muy fácil pedir y no dar. Cuidado, Dios te está demandando también. Así que cuando vamos a la palabra de Dios, no olvides que te está diciendo: sométete al otro por respeto, por temor a Dios. ¿Temes a Dios? Sométete. En amor, en respeto. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos un solo cuerpo y en el hogar son una sola carne. No hay lugar para el pleito.
No hay lugar para las peleas. Debemos trabajar como uno. El amor debe ser característico de los hombres, el respeto de las mujeres. En otras palabras, la sujeción en cada uno de nosotros. Tanto amor como respeto son maneras de sujetarnos los unos a los otros. Y sigue diciendo el libro de Efesios en el capítulo 6, y esta vez nos toca a los hijos y a los padres. Y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa que dice: para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Dos partes de este grupo: los hijos y los padres. Empecemos por los hijos. Hijos, recordemos lo que ha dicho el 5:21, someteos los unos a los otros. ¿Cómo se traduce esto en nuestra relación con los padres? En obediencia. Y es que Dios siempre le ha dado importancia al hogar, pero también a los padres. Siempre nos ha llamado al respeto. Y es que cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, esto lo podemos encontrar ya en Éxodo, en el segundo libro de la Biblia. Por lo tanto, vemos que desde que empezó la revelación escrita por parte de Dios, la palabra, la Biblia que tenemos hoy, ya Dios nos está llamando al respeto, a la honra, a la obediencia. ¿Y qué debe caracterizarnos a los hijos que conocemos a Cristo Jesús? La obediencia. La obediencia. Pero es interesante cómo Dios esta obediencia también la bendice. De manera que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos un buen llamado, tenemos un llamado que nos da bendición también. Chicos, obedezcamos a nuestros padres. Seamos hijos obedientes. Someteos los unos a los otros. Y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y es que los humanos somos como un péndulo. O se va a un extremo o se va al otro. De manera que la palabra de Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres, y algunos se frotarían las manos. No está hablando de esto. ¿Por qué? Porque dice: no hagáis enojar a vuestros hijos. Y es que Dios le ha puesto a los padres el lugar de autoridad en el hogar, como es lógico. Pero este debe de ser bien usado. No hay que abusar de esto. De hecho, lo que Pablo le está diciendo es: no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos. Criadlos. ¿Pero de qué manera? En disciplina y en amonestamiento. Y nos vamos a parar para entender bien estas palabras, porque la disciplina hoy en día está muy mal entendida respecto a lo que el libro de Efesios nos quiere decir, y la amonestación también. Así que, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con la disciplina y la amonestación? Bueno, disciplina literalmente significa educar. Es la misma educación que reciben los niños. De manera que la palabra en el idioma original, en el griego, que significa niño, viene a ser casi la misma que la que significa educar o disciplina. Los niños necesitaban ser educados. Con disciplina, sí. Con rectitud, claro. Pero con amor. Educar. Criarlos en la educación y en la amonestación. Literalmente también podemos ir a estudiar la palabra amonestación y vemos que literalmente podríamos traducirlo por poner mente. Hablando como hablamos en la calle, ¿no? Cuando alguien tiene las ideas claras,
decimos que tiene la cabeza bien amueblada. Pues para que sigamos con esta imagen, sería amueblar la cabeza del niño, para que tenga la cabeza bien amueblada, siguiendo con esta ilustración, ¿no? Poner mente. Pero esto no es con dureza o con superioridad, sino con amor, con un genuino interés por el crecimiento del niño como persona en su totalidad. Por lo tanto, también puede ser traducido como reprensión suave, como advertencia, como instrucción. De manera que tanto la disciplina como la amonestación provienen de Dios y son para que los niños conozcan de manera personal quién es Jesús. Padres, Dios ha dado un gran ministerio en el hogar: llevar a vuestros hijos a sus pies, que ellos le conozcan a Él. Y esto es importante. Muchas veces creemos que los niños no entienden, o que son muy pequeños, o ya llegará el momento en el que decidirán. La palabra de Dios es clara: instruye al niño en sus caminos. Seamos responsables con esto. Seamos responsables con esto. Por lo tanto, hijos, obedeced a vuestros padres, y padres, criadlos en el Señor. Esto es someternos los unos a los otros. Esto es someternos también al Señor. Y por último, sigue diciendo en el versículo 5 del capítulo 6: esclavos, obedecer a vuestros amos terrenales con respeto y lealtad, con sencillez de vuestro corazón, como quien obedece a Cristo. No solo cuando os ven como los que quieren agradar a la gente, sino como servidores de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena gana, como quien sirve al Señor y no como para la gente, pues sabéis que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sin distinguir entre esclavo o libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con vuestros esclavos. Dejad las amenazas, pues sabéis que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que Él no hace acepción de personas. Recordemos en el contexto en el que estamos. Estamos en tiempos del Imperio Romano, un imperio que se caracteriza por el gran uso que hubo de esclavos. Por lo tanto, cuando encontramos en este pasaje la palabra siervos, podemos traducirlo literalmente por esclavos. De manera que estamos viendo que el Evangelio llega incluso a las relaciones que hoy en día son más extrañas para nosotros. Y es que Pablo le habla incluso a los que son esclavos, los que no eran ciudadanos, los que eran considerados un poco más que los animales. Pero Pablo recalca constantemente: el Evangelio es para todos, no hace acepción de personas. Los esclavos, los desperdiciados, los que eran echados a un lado por la sociedad, tienen lugar en el reino de Dios, tienen lugar entre la familia de Dios. De manera que estamos viendo que aún ellos pueden ser ejemplo del Evangelio. De manera que cuando se refiere a los siervos, a los esclavos, les llama a obedecer a sus amos, pero hacerlo con temor, con temblor y con sencillez. ¿Pero por qué? Porque cuando ellos hacían todo esto, no debían hacerlo para sus amos, debían hacerlo para el Señor. Porque aún esas tareas forzadas, esas tareas difíciles, podían ser alabanza para Dios. Y esto nos habla mucho respecto a la vocación que Dios nos ha dado. Recuerda, capítulo 1, hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y aún estos que eran echados a un lado por la sociedad,
tienen lugar en el reino de Dios. Por otro lado, los amos, los señores de estos esclavos también podían llegar al conocimiento de la palabra. Y es entonces cuando le dice: vosotros tenéis que hacer lo mismo que ellos, servir, obedecer en temor, en temblor y en sencillez. Pero aparte de esto, también les exige que lo hagan sin amenazas. Que el trato debía cambiar, que debían dignificar a la persona, que debían entender que así como Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene favoritos y todos tenemos lugar en el reino de Dios, en su pueblo, ellos también deben tratar a los que eran echados a un lado por la sociedad, a los que ellos habían comprado literalmente, como sus hermanos en Cristo Jesús. Como sus hermanos, como un solo pueblo, porque somos uno. Por lo tanto, cuando Pablo en el 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor a Dios del Señor, también se lo está diciendo a los señores de estos esclavos. De manera que esas relaciones debían ser transformadas. Y este mensaje, en su momento y aún hoy en día, es revolucionario y es a contracorriente. Hoy en día podríamos hacer un paralelo con muchas diferencias entre los que trabajamos. Pues si eres empleado, sirve, pero no sirvas como sirviendo a tu jefe o porque tu jefe te ve o te pasa lista. Sirve como para el Señor. O si eres jefe, cuidado cómo tratas a los empleados. Debe reflejarse el amor de Cristo en ti. Y esto es muy importante. De manera, hermanos, que la porción que hemos estado estudiando desde el 5:21 hasta el 6:9 nos habla constantemente de someternos los unos a los otros. Y recordemos, este sometimiento se traduce en sujeción, en dejar de velar por mi único interés, en amor, en sacrificarme a mí mismo, elevando al otro, en obediencia, una escucha activa al otro, en empatía, velar por los intereses de los demás, en servicio, trabajar por el bien de los otros, y en delicadeza, en tratar a los demás con amabilidad. Mujeres, sujetaos a vuestro marido. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, tened empatía para con ellos. Esclavos, que vuestro servicio sea reconocido por vuestros señores, pero sobre todo para el Señor. Y amos, tratad a los demás con delicadeza. El Evangelio debe reflejarse en todas nuestras relaciones. Nuestra vida, nueva vida en Cristo, debe evidenciarse en todas y cada una de nuestras relaciones. Si somos hijos de Dios, debemos procurar tener unidad en el Espíritu y no podremos ser un pueblo sin someternos los unos a los otros. ¿Cómo estás con tu hermano? ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con lo que te rodean? Con tu mujer, con tu marido, con tus hijos o con tus padres. ¿Cómo estás con tu jefe? ¿O con tu empleado? ¿O con tu vecino? ¿O con tu compañero? ¿Cómo estás? Que el amor de Cristo, que el Evangelio se refleje en cómo tratas a los demás. Pero sobre todo, hermanos, ejemplo tenemos en Cristo Jesús, quien se sometió por amor a nosotros. Y ahora que le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, imitémosle también. Queremos ser un pueblo que lleva el Evangelio a todo Orihuela, a toda España y a todo el mundo. Empecemos por las bases, empecemos por aquí. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, porque no caduca, porque sigue siendo importante aún hoy en día.
Porque, Señor, tu palabra, tu mensaje no queda en los libros, no queda en palabras, sino que debe reflejarse en nuestro actuar, de manera que nosotros también testifiquemos de ti, en cómo nos tratamos los unos a los otros, en nuestro amor para con el hermano. Padre, que seamos una iglesia que destaca por la unidad. Queremos, Padre, someternos a ti. Y someternos aquí a ti significa someternos también a los demás. Por amor, por respeto a ti, por temor a ti. Así que, Señor, tú que conoces cada una de nuestras relaciones, ayúdanos a identificar qué relaciones no estamos cumpliendo lo que tú nos pides, Señor. En qué relaciones no estamos siendo buenos administradores o buenos portadores del Evangelio. A corregirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, en esos momentos en los que queremos imponernos, a recordar qué es lo que tu palabra dice al respecto. A someternos los unos a los otros, a velar por mi hermano, a cuidar a mi hermano, a amarlo como tú lo has amado, como tú me has amado, Señor. Queremos ser canales de tu amor para que llegue a los demás. Y no lograremos esto, así lo entendemos de tu palabra, sin someternos los unos a los otros. Así que en esta tarea tan difícil, que nos reta mucho y que evidencia también, pues, de qué manera el pecado ha ido corrompiendo nuestras vidas, pues en esta tarea, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú quites nuestro ego, para que tú quites nuestros intereses y pongas tu amor. Qué bueno, Señor, saber que tu Espíritu nos capacita para esto. Y no estamos solos. Y tú ya estás haciendo esta obra. Así que te glorificamos, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, porque tú no nos has abandonado. Y esto que tú nos dices, nos ayudas a cumplirlo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.